No es de extrañar que la sorpresa llegará cuando una persona menos lo esperaba, porque no habrá mayor impresión que el que se genere como fuerte experiencia, porque estas serpientes, detenidamente observadas, fueron demasiado grandes, y solo imagínate lo que pasó al haber sido vistas muy cerca por primera vez. Bienvenidos, disfruta del recorrido de principio a fin. Las serpientes estarán clasificadas desde las más venenosas, que utilizarán su mordida de la muerte, como la cobra y las víboras, para posteriormente saciar su apetito voraz. Y por otro lado, las boas y pitones, serpientes que matarán por constricción, limitando a pulso la respiración de su presa, segundo a segundo, algo así como a modo de estrangulamiento. En el mundo existen 11.000 especies de reptiles, de las cuales 3.700 son serpientes, desde las que miden algunos pocos centímetros hasta aquellas que llegarían a alcanzar más de 10 metros de largo, como las pitones y las anacondas. Asimismo, estas últimas, pero en especial la anaconda verde, será considerada como la serpiente más grande del mundo, y su hábitat se encontrará distribuido en los ríos del trópico de América del Sur o en la selva del Amazonas, que involucra básicamente la extensión de 8 países. Porque hubieron registros sorprendentes de serpientes que causaron asombro y que fueron observados desde el cielo, tomando sol a orillas de algún afluente del río Amazonas, pero incluso en tierra, habiéndose descubierto por simple casualidad del destino, incluso en aguas peligrosas, donde algún osado hombre intentará atrapar una anaconda en solitario y de la manera más arriesgada e imprudente que puede haber, pudiendo dejar en shock a cualquiera de solo mirarlo. Pero creemos que hubieron personas que fueron aún más temerarias, partiendo, claro está, desde aquellas que se sumaron con la mera observación distante, hasta las que tomaron alguna participación en la manipulación de alguna serpiente, quedando los registros de ataques a humanos reservado para otra especial edición. Pero algunas pinceladas ya demostrarán su nivel de poder, donde la manipulación no será nada fácil, necesitando incluso más de media docena de fuerzas divididas para poder maniobrarlo con dificultad. Pero si el escenario fuera aún más crudo y alguien cayera al agua por el ataque y enrosque sorpresa, solo de la suerte dependerá lograr con éxito la propia supervivencia. Pero hay registros de serpientes extremadamente grandes que, de no haber sido captadas por las cámaras, nadie lo creería, como esta pitón reticulada del sureste asiático, o aquella pitón de ceba, o pitón africana, que se puede encontrar en África subsahariana, pero incluso la pitón amatista australiana, considerada esta última como una de las 6 serpientes más grandes del mundo, todas estas ubicadas en lugares distantes y a su vez en condiciones distintas, pero con el mismo impulso de ataque, calibrando su mejor mecanismo de emboscada para lograr sobrevivir, pero incluso contadas víctimas lograron escapar en cuestión de segundos. Pero detalle que no sucederá si una serpiente considerada como la más grande venenosa del mundo se cruza en el camino, porque una cobra real podría incluso elevarse 1,5 metros del piso y atacar por sorpresa, o aquella mamba negra, la segunda serpiente más venenosa de mayor tamaño, después de la anteriormente mencionada, pudiendo superar incluso los 4 metros de largo y desarrollar una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Desde luego, la naturaleza no nos mostró la última escena, solo nos dio un ligero impulso hacia el siguiente escenario, netamente salvaje. Suscríbete para que te enteres de lo que pasó próximamente.